Bienvenidos a la primera clase de este curso de programación desde cero. Mi nombre es Antonio y en este video te voy a explicar los conceptos básicos para el curso. Voy a abarcar bastantes temas en este video, desde qué es una computadora hasta lo que son los lenguajes de programación, por lo que no voy a profundizar en ninguno de ellos. Este video es simplemente para que tengas nociones sobre estos conceptos. Así que voy a simplificar bastantes cosas porque si no esto me llevaría muchos videos y este no es el curso para ello. Lo que nos interesa a nosotros pues es programar. Entonces, empezaremos definiendo lo que es una computadora, que es una máquina electrónica que por medio de programas pues es capaz de recibir, almacenar y procesar información. Más adelante explicaremos por qué por medio de programas, pero lo importante ahora es que recibe, almacena y procesa información. ¿Para qué? Pues para poder resolver tareas que nosotros no podríamos hacer o nos llevaría mucho tiempo hacer. Y como ya deberías saber, pues esta funciona con hardware, que es todo lo que podemos tocar, y con software, que es todo lo que no podemos tocar. Y bueno, hay computadoras de escritorio, laptops, tablets, celulares, servidores, etcétera. Pero, ¿cómo se relaciona el hardware y el software? Bueno, para eso tendremos que recordar rápidamente lo que es el hardware, que son los componentes que están presentes de forma física en nuestra computadora. Estos pueden ser externos o internos. Cuando hablamos de, por ejemplo, hardware externo, nos podríamos estar refiriendo a un teclado, a un mouse o a una cámara web, que son, por ejemplo, dispositivos de entrada, o al monitor y la impresora, que son dispositivos de salida. Pero a nosotros nos importa en este momento concentrarnos en los componentes internos, que pues podrían ser tales como el disco duro, la memoria RAM, el procesador, entre otros. Ahora, estos componentes del hardware se conectan por medio de lo que se llama placa madre. Siendo nuestro procesador quien interpreta las instrucciones y procesa los datos, este hace todos los cálculos y procesos. Este podría decirse que es el componente más importante de nuestra PC. Nuestra memoria RAM, pues también se le dice memoria de acceso volátil, almacena todos los datos necesarios para que podamos efectuar operaciones de escritura y lectura. Pero esta memoria es temporal, por lo que al perder la energía, pues deja de almacenar los datos. Por otro lado, nuestro disco duro almacena todos los datos de nuestra computadora, siempre y cuando, claro, los grabes bien. Y las ranuras de expansión nos ayudan a aumentar las capacidades de nuestra computadora, por medio de, por ejemplo, tarjetas de red, de audio o de video. En los puertos conectamos dispositivos externos como los que ya mencionamos antes, y lo importante es que todos estos componentes se conectan para transmitir datos por medio de lo que denominamos un bus de datos. Estos buses de datos pues se encuentran conectados a todos los componentes para conectarlos con el procesador, pero antes pasan por lo que se denomina un conjunto de chips. Antiguamente este conjunto de chips se encontraba en dos puntos. Existía lo que era el puente norte y lo que era el puente sur. El puente norte priorizaba la conexión con la memoria RAM y con la ranura a la que se conectaba la tarjeta de video, para que estos, bueno, tuvieran una conexión pues más directa con el procesador. También estaba el puente sur, que se conectaba a las demás ranuras de expansión, al disco duro o a los dispositivos externos. Esto actualmente ya no es así. Lo que ha pasado es que se ha integrado el puente norte del conjunto de chips al procesador, por lo que esto ha mejorado bastante el rendimiento de las PCs. Y esto se ve pues más o menos así. Esto va cambiando conforme salen las diferentes generaciones de procesadores, pero ese es otro tema. Lo que te quiero explicar es qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros abrimos un programa. Pues nada, que el procesador recibe la información que le enviamos a través de nuestro clic, lee la instrucción y ordena buscar en el disco duro los archivos que necesitamos. Pone estos archivos en la memoria RAM para que cuando hagamos una modificación en el programa, pues ésta se cargue en la memoria RAM y no tenga que ir hasta el disco duro a hacer todo esto. Esto hace que pues el proceso se agilice bastante.
Nosotros, como programadores, muchas veces al usar entornos de desarrollo o escribir código, pues no cuidamos la cantidad de recursos que estamos utilizando. Entonces, debemos ser bastante cuidadosos con esto, en especial si tenemos un equipo, pues, con pocas capacidades. Ahora pasemos al software, que es el conjunto de programas y rutinas que permiten a nuestro equipo funcionar. El software puede ser algún programa de la familia de Adobe, como por ejemplo Photoshop, o un sistema operativo para móviles como iOS, o alguno de los que normalmente ocupamos en nuestras computadoras como Windows. También existe software que hace que los componentes de nuestras PCs pues funcionen correctamente. Y ahora sí, ¿cómo se relaciona el hardware y el software? Bueno, resulta ser que componentes como nuestro procesador dentro tienen miles de cables extremadamente pequeños. Y por estos cables puede pasar electricidad o no. Pueden tener valor uno o cero, verdadero o falso. Estas señales se modifican por medio de transistores, pero no vamos a profundizar en eso. Hay muchas cosas dentro de un procesador, pero lo importante es que con estos ceros y unos podemos tener combinaciones infinitas. Y a cada uno de estos números se les conoce como bits. Eh, Con estos, pues se pueden tener pues valores solamente de uno o de cero, con electricidad, sin electricidad. Y los componentes envían información a otros con las combinaciones de estos bits, como pulsos eléctricos. Y lo hacen pues a través de lo que vimos hace un momento, lo que llamamos un bus de datos. Y como vimos, hay muchos buses dentro de nuestra PC y además cada componente ya viene diseñado pues para hacer una tarea específica. Por esta razón es que se dice que las computadoras funcionan con ceros y unos, porque nuestra PC interpreta las instrucciones directamente así, con el famoso lenguaje máquina. Pero tú como programador, ¿qué tienes que ver con todo esto y con el lenguaje máquina? Bueno, es momento de hablar de los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es el conjunto de instrucciones que tienen el fin de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora. ¿Para qué? Pues para realizar operaciones, cálculos o procesos. Pero estos lenguajes se pueden clasificar según su nivel de abstracción. ¿A qué me refiero con esto? A que estos lenguajes pueden ser de alto nivel, de bajo nivel o lenguaje máquina. En el caso del lenguaje máquina, que lo acabamos de ver, pues las instrucciones se expresan en bits, por lo que no necesita ni siquiera ser traducido, es el lenguaje que la máquina entiende directamente. Pero programar de esta manera es extremadamente complicado, no es algo que se haga, o al menos no comúnmente. Y después tenemos el lenguaje de bajo nivel, que también es llamado lenguaje ensamblador. Este lenguaje ya es más entendible por las personas, aunque sigue siendo bastante complicado y se utiliza para, bueno, ya controlar hardware de un computador. Este ya usa abreviaturas o de palabras para que podamos programar. Y bueno, después tenemos los de alto nivel, que son los que seguramente ya alguna vez has escuchado nombrar, que son como JavaScript, C++, C Sharp, Python, Java, etc. Estos lenguajes ya tienen palabras clave para que las personas los puedan comprender de mejor manera. Estas sentencias pues vienen en inglés como seguramente ya sabrás. En el caso del lenguaje lenguaje C, perdón, es un lenguaje intermedio porque es considerado de alto nivel, pero con este también es posible programar en bajo nivel, entonces es un caso especial. Entonces, lo que tú programes en alto nivel o bajo nivel, pues se acabará traduciendo al lenguaje máquina para que la computadora lo pueda ejecutar. Y si tu lenguaje es de alto nivel, pues el proceso de traducción será un poco más largo. Entonces, entre un lenguaje esté más, digamos, arriba, como muestra la flecha, pues será más entendible por las personas, y entre más abajo, pues este será más entendible por las computadoras. Y bueno, yo creo que aquí terminamos el video. Sé que ha sido un tema complicado y un poco largo, pero es necesario que al menos tengas nociones sobre estos conceptos para que puedas entender mucho mejor la programación.
En el próximo video vamos a hablar sobre los algoritmos y la metodología que vamos a utilizar en el curso. Va a ser un video un poco más corto, además he cambiado un poco el orden de los temas que veremos. Simplemente dejaré el resto de temas teóricos sobre lenguajes hasta el final del curso porque no tiene caso que te enseñes ahora. Es preferible que sea cuando pues ya estés por decidir un lenguaje, pero por ahora no. Y mejor comenzaremos ya desde la tercera o cuarta clase tal vez a hacer nuestros primeros programas. Y nada, si te ha gustado este capítulo y quieres ver los demás, pues te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones. Y pues nos vemos en el siguiente video.